Y estamos estudiando el libro de Mateo los días miércoles y creo que eso nos ha permitido más conocer la grandeza de Dios y conocer lo soberano que Él es, que actúa, que obra conforme a su voluntad y no a la nuestra. Si usted es tan amable de abrir su Biblia en Mateo capítulo 20, si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de aquellos obreros de la viña, ¿se recuerda? Nos dimos cuenta de que el Señor obra de una manera especial, no como humanamente nosotros esperamos. A veces esperamos recompensas utilizando la lógica humana, pero Dios no obra de esa manera. Dios da a quien quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo, cómo el Señor muestra cada vez su soberanía. Hoy vamos a estudiar, hermano, acerca de lo que es tener la imagen o ser semejantes a Jesús. Vamos a estar estudiando en Mateo 20, del versículo 17 al 28. Si usted se da cuenta, aquí habla de una petición que le hicieron dos de los discípulos del Señor en esos momentos en los que se acercaba ya el Señor cumplir su misión aquí en la tierra. Quiero decirle de que ahí vemos claramente qué es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a leer la escritura, lo que dice en Mateo 20, versículo 17. Le voy a pedir que me pueda acompañar y que leamos hasta el versículo 28 y que podamos entender y ir poco a poco aprendiendo de lo que el Señor nos deja en esta porción bíblica. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 20, 17. Usted lo puede mirar en la pantalla también. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, ¿lo tienen? Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y versículo 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Escucha esa respuesta de los discípulos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Cuando nosotros leemos este capítulo, este pasaje del capítulo 20, nos hace recordar la situación o el estilo, el tipo de sociedad en la que nosotros estamos. Claramente aquí podemos ver cómo el Señor se dirige a ellos, haciéndoles una narrativa de lo que iba de acontecer. Pero quiero que veamos, hermano, que muchas veces el Señor puede hablar a nuestras vidas y nosotros no darnos cuenta de lo que nos está diciendo. Y eso es lo que vemos aquí. Porque ¿de dónde venía el Señor? De darles una parábola de los obreros en la viña, donde empezaba a ver esa queja de aquellos que habían llegado de último y el pago del Señor había sido el mismo en comparación a aquellos que habías llamado desde muy temprano en el día.
Fíjese que es tan interesante cuando nosotros leemos el versículo 17, porque el Señor está dándoles a ellos una revelación que no la había hecho hasta el momento. Sabía el Señor que Él venía a padecer por nosotros, pero claramente les dijo a ellos lo que iba a pasar. Yo quiero que nosotros veamos lo que dice en esos primeros 4 o 3 versículos. Hermano, ese modelo que nosotros deberíamos de imitar. Le digo que deberíamos porque nosotros debemos de probarnos si realmente somos seguidores de Cristo. Él claramente nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. En otras palabras, cosas que el Señor pasó, indudablemente nos van a pasar también. Pero ese modelo de Jesús, o sea, esa imagen, esa semejanza, no solo es algo físico como lo podemos encontrar en la Escritura, sino que también quiere que seamos semejantes a Él en esta parte, que es la que no nos gusta. Usted sabe que nosotros todas las cosas que hacemos siempre tratamos de hacerlo para ser reconocidos. No sé si usted se da cuenta. Cuando alguien trabaja, quiere que de una u otra manera lo reconozcan como el mejor trabajador, porque eso implica tener más beneficios, ¿sí o no? Si usted le dice que es un buen trabajador, ¿qué cree que le va a decir ese trabajador? ¿Qué cree que le va a decir? Que le dé aumento. Por eso en las compañías no le dicen a uno que es un bueno, ahí solo lo llaman cuando hace algo malo. Porque esa es nuestra naturaleza. Vea, cuando uno está pequeño siempre quiere sobresalir por los demás. Y eso es lo que nosotros vemos en la sociedad. Lo vemos en el deporte. Vemos que un deportista son más famosos que otros porque en algo sobresalen. Ese ha sido su objetivo. Y lo vemos también en los artistas y lo vemos en los gobernantes. Lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida, que esa es la tendencia. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero mire, cuando nosotros entendemos de este modelo de Jesucristo que deberíamos de imitar, debemos de entender algo muy importante. ¿Sabe qué es? Es entender el sacrificio de Cristo. Diga conmigo sacrificio. Y eso, hermano, tiene que ver mucho con el escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Mire lo que dice Mateo 20 del versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, le voy a repetir otra vez esto, dice, tomó a quienes, a los 12 discípulos aparte en el camino. Cuando dice que tomó 12, probablemente habían más personas, pero Él quiso revelarle solo a ellos, quiso decirle solo a ellos esto que iba a acontecer. Y dice así, y les dijo aparte en el camino, escuche, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. 19. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que el Señor está dándoles a conocer a los discípulos? ¿Sabe? Que pudiesen entender el sacrificio que Él iba a hacer. Y nosotros al leer el resto del capítulo nos damos cuenta de que fue lo que menos ellos pensaron. Es más, Él los apartó, como dice, venga, quiero decirles algo importante. Pero no, ellos no le prestaron atención porque no hubo ninguna otra reacción. Y eso es importante, hermano, porque muchas veces el Señor nos habla y nosotros lo primero que pensamos es lo que me está pasando a mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que no tengo y deseo tener. Nos olvidamos realmente de que el Señor nos ha dado esta vida y ha sido a través del sacrificio. Y es algo que nosotros debemos de entender, porque si nosotros lo entendemos, hermano, vamos a darnos cuenta de lo importante que es ese sacrificio que Él hizo por cada uno de los que estamos aquí. Él lo que hizo fue revelarles ese plan. Fíjese que a través de la Escritura nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios nos revela nuestro plan, el que tiene para nuestra vida. Pero el plan principal es el de Él. Para quizás los que estamos aquí sea importante, para algunos, para otros sea algo indiferente. Porque cuando somos cristianos estas cosas las manejamos. Aunque no las hayamos estudiado, las hemos escuchado una y otra vez. Entonces escucharla es como escuchar cualquier cosa. No realmente le damos el valor que merece o que tiene, sino que dése cuenta, hemos utilizado el sacrificio de Jesús para cualquier otra cosa, menos para resaltar que a través de ella nos dio la salvación.
Eso es lo que el Señor quería resaltar en estos versículos. Que ese sacrificio que Él hizo no fue para obtener lo que nosotros queremos, sino que podamos entender que a través de Él es que ahora nosotros vivimos. ¿Me entiende? Él les estaba revelando ese plan de lo que iba a pasar. Pero indudablemente, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, que no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. A veces solo escuchamos y no nos detenemos a meditar en lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Se nos vienen otros tipos de pensamientos, y era justo lo que le estaba pasando a estos discípulos. Mire, hermano, cuando la palabra dice que ellos subían a Jerusalén, el Señor estaba yendo a ese lugar donde sabía que iba a ser su último día aquí en la tierra, físicamente. Era el día donde iba a cumplirse esa profecía con respecto a Él. Ahora, ninguno de nosotros estaría dispuesto a ir a un lugar donde sabe que hay peligro, ¿verdad? Uno le esquiva el peligro. Uno anda huyendo donde le dice no vayas aquí o no, por más si es por Cristo. No lo hacemos. A veces estamos, hermano, en un estado de demasiada comodidad, que eso nos impide ver realmente todo esto. Y yo le mencionaba a algunos hermanos que una de las pruebas en las que nosotros podemos darnos cuenta de qué tan importante es el Señor en nuestra vida es el tiempo de oración que le dediquemos. Cuando nosotros no oramos, no fluimos. Voy a repetir esto. Cuando nosotros no oramos, no fluimos. Repetimos la palabra de adelante para atrás, de atrás para adelante. No fluye porque no hay espíritu en las vidas de las personas. Los discípulos estaban con el Señor, Él los estaba entrenando, Él los estaba capacitando, pero indudablemente no podían discernir las palabras de Jesús, porque la palabra sin el Espíritu Santo no tiene mensaje para nuestras vidas. Usted puede escucharla una y otra vez, pero si no tiene, no va a hacer efecto. La palabra de Dios la puede leer cualquier impío, pero no tiene el Espíritu Santo, no va a caer en una buena tierra. Mire lo que dice la palabra. Ellos sabían a través de la revelación del Señor lo que le iba a pasar. ¿Quiénes eran? Se recuerde que la mayor batalla que el Señor ha tenido en este libro de Mateo es esa oposición que recibió de parte de quienes, no de la gente, sino de los religiosos, de los sacerdotes y los escribas, que eran la autoridad espiritual en ese momento. Eso nos hace a nosotros detenernos y pensar que muchas veces la mayor oposición que podemos recibir para que se mueva la presencia del Señor no viene de afuera, viene de nosotros mismos. Amén, hermanos. Pero Él claramente decía que a través del sacrificio de su muerte, esas cosas iban a desaparecer. Cuando dice, hermano, que le iban a entregar a los gentiles, en este pasaje, el versículo 19, no piense que era gente común y corriente. Cuando la palabra dice que lo iban a entregar a los sacerdotes y los escribas, eran la autoridad espiritual, eran los maestros. Pero los gentiles eran los romanos. ¿Quiénes eran los únicos que tenían autoridad para poder matar? Eran los romanos. Los judíos no, porque la ley los condenaba a ellos. Si ellos mataban, tenían que someterse a la ley de Moisés. Si ellos mataban, iban a ser objeto de juicio, y muchos de ellos iban a perder su vida por quitarle la vida a otro. Entonces, por eso el Señor sabía, a través de la palabra, de lo que había sido profetizado acerca de Él, de que los mismos religiosos lo iban a tomar y se los iban a entregar a los romanos para que ellos llevaran a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a través del alboroto que provocaron los religiosos, las mismas personas a los que le había hecho bien también impulsaron para que Él fuera crucificado. Es algo muy importante que sepamos todas estas cosas, porque los gentiles eran aquellos, hermanos, que han sido los enemigos del Señor. Y por eso ahora nosotros nos adoptó como hijos, siendo un pueblo gentil. Ahora nos ha dado el privilegio de ser hijos. Amén. Y por eso es que ahí es el Señor la primera vez que menciona acerca de la crucifixión. ¿Usted sabe qué significaba morir crucificado? Hermano, era lo más vergonzoso.
era una exhibición pública de un delito que había cometido. Era lo peor. Y a eso fue lo que el Señor se entregó por nosotros. Entonces ahí vemos que Él anunció la muerte, pero también les anunció la resurrección. Pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con esto? Miren lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 3. Porque el Señor le dijo estas palabras a los 12 discípulos. ¿A cuántos se los dijo, hermano? A los 12. Pero era una palabra que no era desconocido para ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían estudiado en las escuelas cuando eran niños y sabían acerca de lo que estaba escrito por los antiguos profetas. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Mire, hermano, esto estaba profetizado a través de Isaías. Era algo que los discípulos lo sabían, así como lo sabían los maestros de la ley. Todos los religiosos lo sabían, ellos también. No era algo desconocido, pero es para que nosotros nos demos cuenta que ese acontecimiento marcó la historia de la humanidad. Había un antes y un después, aunque el hombre quiera borrar eso, porque antes, siempre para medir la historia de momentos importantes en la vida del hombre, siempre se mencionaba antes de Cristo y después de Cristo. Están queriendo cambiar ese acontecimiento tan importante, queriéndolo poner de la siguiente manera: la nueva era, la era antigua y la nueva era, porque quieren borrar, porque el reconocer que esto cambió la historia de la humanidad, y no simplemente nosotros que somos cristianos que lo hemos aceptado a él, sino que todo el mundo, toda la humanidad se rige a través de lo que pasó en ese momento. La resurrección, hermano, esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí congregándonos. Si nosotros entendemos el sacrificio de Jesucristo, nosotros entendemos que venimos acá por la resurrección, por ese momento donde el Señor les dijo a los discípulos que al tercer día iba a resucitar. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted viene a la iglesia por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lo mueve a venir y que nos congreguemos? ¿Qué nos hace a nosotros adorar al Señor? Hay gente que puede tener diferentes motivos, diferentes razones, diferentes objetivos por qué hacerlo. ¿Servimos al Señor para qué? ¿Servimos al Señor para ser reconocidos, para yo poder realmente tener estima por otros y no hacerlo para el Señor? Son preguntas que debemos de hacernos. La razón por la que usted y yo estamos aquí fue porque Él resucitó al tercer día, porque Él cumplió lo que dijo. Si no hubiese resucitado, hermano, hubiera sido uno más de aquellos que se quedaron en la tumba y ahí acabó todo. Eso es lo que hace, hermano, grandioso todo esto que estamos hablando aquí, que el Señor lo dejó plasmado a través de la Escritura. Amén. Por eso, también si queremos imitar a Jesús, ¿sabe qué? Le dije que hay que nosotros entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, también debemos de reconocer el precio de seguir a Cristo. Diga conmigo: precio. ¿Qué precio paga usted por seguir a Cristo? Mira, hermanos, somos tales que la iglesia del Señor ahora estamos en las mejores sillas, con aire acondicionado, y todavía nos quejamos. Todavía nos quejamos. Ay, no, estas sillas están duras. Ay, no, esas sillas no me gusta el color. Ay, no, aquí hace mucha calor. Ay, no, qué lejos está. Ay, no, ay, no. Pero cuando nos toca ir a trabajar, hermano, a una hora, y si, hermano, allá el carro le anda fallando, como, mire, con chicle le pega el hoyo a la llanta, pero usted quiere llegar. Porque yo guarde que nos vayamos a perder ese billetillo.
Hermano, esa es nuestra naturaleza. Vamos a leer lo que dice el Señor en los versículos 20 al 24. Vea, le dije, mire lo que el Señor les dijo: voy a Jerusalén, sé que ya me van a matar, me van a llevar a la cruz, pero no se preocupen, voy a resucitar. Ni bola le pararon los discípulos. No le pararon bola. ¿Sabe por qué entendemos esto? Miren lo que dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Es una pregunta que les está diciendo. Mire la respuesta. Dice: podemos. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24, mire esto, qué tan interesante. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Jesús viene y les revela que va a ir a la cruz, va a ser crucificado. Quien reacciona en Mateo relata que fue la mamá de Juan y Jacobo, más conocido como Santiago. Algo que vemos ahí que reconoce, escuche, la posición de Jesús, la autoridad que tiene el Señor. No les interesó mucho acerca de lo que iba a pasar, sino de los beneficios que ellos podían obtener. ¿No se da cuenta? Entonces ahora nosotros, a través de esto, podemos darnos cuenta de algo: que cuando nosotros empezamos a ver que todo lo que el Señor hizo ha sido para que me dé puros beneficios, estamos teniendo la misma actitud, el mismo comportamiento de estos dos discípulos. Y no digamos de los otros 10, porque se enojaron también. Hermano, claramente vemos ahí de que reconocían lo que era el Señor, ya tenían la revelación que Él era el Señor. Pero como sabían que era el Señor, entonces dice: vamos a pedir algo para mí. ¿Qué le parece? Igual lo que le pasó a Pedro, ¿no se recuerda? Señor, hemos dejado todo por ti. ¿Se recuerda? Lo estudiamos en el capítulo 19. O sea que nosotros siempre andamos detrás a ver qué nos da Dios, a ver a qué le sacamos al Señor, ¿verdad? Como que si el Señor no supiera de lo que nosotros necesitamos. Si la palabra dice: yo sé de qué cosas tenés necesidad. El Señor lo sabe, pero nosotros no queremos las cosas básicas de las que tenemos necesidad. Nosotros queremos algo mejor, hermanos. Nosotros siempre le pedimos al Señor lo mejor. Entonces, lo que hacemos es no valorar el precio de seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene un precio. Hermano, ahí vemos cómo el Señor, fíjese, se somete al plan divino del Dios Supremo. Él no cambió nada. Y es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque la mamá junto a los dos discípulos en este relato de Mateo 20:20 nos demuestra que sí conocían la autoridad y el poder del Señor. Pero lo que el Señor le deja muy claro a estos discípulos es que habían cosas en las cuales no iban a pasar por mucho que las pidieran. Hermano, muchas veces nosotros reconocemos quién es Jesús, porque sí lo reconocemos, y venimos a veces con esa postura correcta. ¿Cuál es la postura correcta? Venimos, hermano, humillados, venimos aquí adorándole al Señor, le pedimos al Señor que nos dé algo y nosotros esperamos que eso acontezca. El problema es que podemos venir con esa postura correcta, pero con una motivación incorrecta. Podemos venir en oración y ruego, pero pedirle algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No se me entiende? Entonces nosotros asumimos que el venirle a pedir al Señor, aunque vengamos llorando, hermano, deshechos como la mantequilla y un mar de lágrimas, entonces el Señor va a mover su mano de favor. Pero no va a ser así si no está de acuerdo a lo que Él quiere.
porque todo, hermano, está sujeto a lo que Dios quiere. Ahora, yo le voy a decir algo. Si yo vengo aquí quebrantado de corazón porque mi esposa, hermano, necesita reconvertirse, y lloro, Señor, ¿usted cree que el Señor va a rechazar esa oración? No la va a rechazar, porque hay cosas, hermano, que indudablemente están en la voluntad de Dios. Pero si yo vengo y le pido cosas que están alejadas de la voluntad de Él, cosas, hermano, banales, cosas de vanidad, hermano, esas, yo le diría en lo personal, mi opinión, escúchele, recalco, mi opinión, que se va a quedar esperando. Esa es mi opinión. Porque a veces uno mira que la gente se frustra porque pide cosas, hermano, que nunca van a pasar. Y uno anhela que sí pase para que fortalezca su fe, pero hay cosas que Dios indudablemente jamás las va a hacer, porque Él no se va a contradecir. Entonces, lo que le pedían los discípulos era que le dieran ese privilegio, la mamá, ellos en sí, porque en Marcos capítulo 10 menciona que esos dos discípulos, Juan y Jacobo, ¿por qué pensamos nosotros de que ellos se consideraban que podían tener un lugar de privilegio, uno a la derecha y otro a la izquierda? Porque se recuerda cuando el Señor los llamó en la transfiguración, cuando los llamó a ellos tres, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, allá habían dos, y como usted sabe que cómo, pues ahí solo puede haber lugar para dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y aquellos vivachos, ellos vinieron y hablaron con el Señor. Pero el Señor, mire cómo es Dios. Los confronta haciéndoles unas preguntas muy importantes, porque en el mismo versículo 22 dice, respondiendo Jesús, en versículo 22, entonces Jesús respondiendo les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿No saben lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué cree usted que era lo que ellos estaban pidiendo? Porque según ellos estaban buscando una posición de privilegio, y a veces es el problema que a veces podemos tener como cristianos, hermano, que buscamos una posición de mandamás. Eso es lo que buscamos, una posición de que me soben la gota de sudor que está aquí. ¿Me entiende? De que me hagan todo. O sea, y a veces lo vemos. Mire, no ha tenido compañeros de trabajo usted que cuando lo nombran supervisor, hermano, cambia. No ha tenido jefe usted así. Cuando era empleado, compañero de trabajo, muy buena gente, ¿verdad? Lo pusieron de jefe, Dios guarde, más chucho que el que había antes. ¿Quiere cuidar la chamba? Hermano, y usted se da cuenta, ahí se da cuenta qué clase de persona era. Ahí se da cuenta usted qué persona es. Porque alguien no debe de cambiar por la posición, sino que tiene que ser agradecido y humilde. Es más, vamos a estudiar un poquito más de los siguientes versículos, pero estos dos discípulos le pedían al Señor algo que ellos no sabían, y Jesús se los dice, les dice, del vaso que yo he de beber, seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, mire que les preguntó, no les dijo, esto les va a pasar, pero ellos respondieron, sí podemos. Esto está facilito, vamos a tomar en una copa del rey. Porque ellos se imaginaban, hermano, porque ese era el pensamiento de ellos, ese era el rey de reyes. Dice, uy, si yo estoy a la derecha, a la izquierda. Es como aquel, como le repito, el compañero de trabajo que está pegado al jefe. Dice, a mí no, aquí nadie me va a decir nada. Porque sabe que está bien, a buen palo se arrimó. ¿Verdad? Y el Señor le dice, a la verdad de mis vasos van a beber, y con el bautismo que yo sea bautizado, seré bautizado. Pero eso que me piden no está en mí. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene un plan, hermano. Hay un plan eterno, y no es lo que nosotros pidamos. Él ya lo tiene establecido. Es desconocido para nosotros, pero ¿sabe qué? Lo que sí tenemos la certeza es que todo lo que Dios tiene para nuestras vidas es algo bueno. Cuando el Señor les dice, de este vaso es de beber, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Dice, Él también está hablando, hermano, de aquellos que se nieguen en esos últimos tiempos, reconocer al Señor y someterse a lo que es la bestia. Dice, y también beberá del vino de la ira de Dios. Así ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Cuando el Señor fue a la cruz, escuche esto, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario,
todos nuestros pecados fueron puestos en Él. O sea que la ira del Señor se derramó, la ira del Padre se derramó sobre el cuerpo de Jesús. Cuando ellos le estaban diciendo y Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que sí pueden? Dijeron sí, que beban del mismo vaso. Estaba hablando del vaso de la ira del Padre, porque Él no va a tolerar el pecado. Y vea esto, todas las cosas que pasó Jesús, ellos dijeron que las estaban dispuestos a pasar. Y para información suya quiero decirle de que Jacobo fue el primero que murió decapitado, hermano. No salió con los privilegios que ahora podemos ver en muchos cristianos, en muchos telefamosos evangelistas. No. Hechos 12, versículo 1 dice, escuche esto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue uno de los que estaba ahí y le dijo que quería beber del vaso del que Jesús iba a beber. Cuando Jesús dice, voy a beber de este vaso, del vaso de la ira del Padre, y toda la ira del Padre va a caer sobre mi cuerpo por el pago de los pecados de la humanidad. Jacobo dijo que estaba dispuesto a pasarlo. Muchas veces vamos a pasar nosotros dificultades. Este evangelio, hermano, no es para que la pasemos bien. Este evangelio es para pasar dificultades. Es una muestra de que nosotros también estamos siguiendo al Señor y estamos pagando el precio de seguir a Cristo. Amén. Entonces, esas personas murieron, hermano, y eran cristianos. Escuche esto, eran cristianos. Estuvieron con Jesús, estuvieron en la transfiguración y murieron. ¿Qué le dije, hermano, qué pasó con ellos? Murieron. ¿Cómo murieron? Muertos a espada. Entonces, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir de que no nos vamos a morir o que no nos va a pasar nada. Es algo que debemos de entenderlo. Y qué bonito, hermano, si uno pasa persecución a causa de Cristo. Nosotros tenemos persecución, pero por nuestros rollos. Nosotros no sufrimos por el evangelio. Nosotros sufrimos porque estamos aguantando al jefe que me trata mal, pero no dejo la chamba porque me pagan bien. No por evangelizarlo, no porque soy cristiano, no porque realmente no estoy de acuerdo con algunas cosas y me mantengo firme en mis valores. No, yo sufro porque quiero estar ahí, aunque no me guste, pero hay buena paga y por eso aguanto. Amén, hermanos. ¿Va? Esa es la diferencia. Ese es el ejemplo que encontramos aquí. Y por eso les dijo, del mismo espíritu, del mismo bautismo que yo tuve, ustedes también van a ser bautizados. ¿Y de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en capítulo 1 de Hechos. Cumplió su promesa cuando les dijo, no quiero que se vayan, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa. El Señor lo cumplió. Lo cumplió. Entonces, hermanos, vemos claramente de que nosotros ahora estamos en una zona de mucha comodidad. Amén. Fíjense que, bueno, de lugar a lugar, ¿verdad? Voy a tomar 5 minutos. ¿Me regala 5 minutos? Bueno, dijo 5, van a ser 10. Mire, hermano, a veces nosotros, usted que ha venido y era cristiano, allá en su país, ¿de qué lugar venía? ¿De verdad, hermanos? Aquí, hermano, está aquí para escoger la clase de iglesia que quiere. Estamos, hermano, está en una iglesia pequeña, grande, súper grande, con la súper tecnología. Si quiere ir a una en inglés, hasta con traductora a su idioma, no problem. Todo está aquí práctico. No tiene RAI, hasta lo van a traer a la casa. Yo me recuerdo cuando fui a Honduras y fuimos a un lugar bien, pero bien a las afueras de la ciudad. Y sabe que me quebrantó en mi corazón porque miraba que nosotros íbamos en el carro, que allá eran contados los carros que pasaban. Y sabe que me admiró, que miré a 2 personas cristianas que iban con su Biblia y su guitarra. Mira, iban, hermano, en un camino de tierra que yo me cansé de la bajada, porque veníamos en bajada y ellos iban en su vida, caminando. Y ya habíamos visto la iglesia, no sé si te recuerdas la iglesia donde estaba. Y sabe que me quebrantó mi corazón, dije, mira esas personas, van para ese lugar. Y hermanos, nosotros
a la vuelta de la casa nos queda la iglesia. Es una bendición. Ay, no. Hoy no tengo ganas. No valoramos el precio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por eso yo he pensado. A mí me pasó cuando yo era miembro. Yo era también así, sentado estaba. A veces quisiera cambiar, estar allí y que alguien esté acá. A veces uno se pone con muchos Mickey Stickis. Se pone con muchas cosas uno. Hermano, de verdad, créame, estamos en un tiempo de pura gracia. Hay otros que están sufriendo por este evangelio. Ahora, si realmente quiero imitar a Jesús, debo de vivir por causa de Cristo. Diga, vivir por causa de Cristo. Mateo 20:25, mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos está diciendo lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad. Y a veces lo queremos traer a la iglesia. Queremos esos lugares de privilegio. Fíjese. Mire, ¿sabe algo? Que cuando a veces me invitan a mí a algún lugar que vamos con mi esposa, le digo, mira, no vayamos temprano, por así uno no lo identifican. Vamos así ya cuando esté medio lleno, ahí nos colamos. ¿Me entiendes? Nos sentamos atrás, no hay problema con eso. Y fíjese, hermano, que siempre uno se encuentra un conocido. Y ¿sabe qué es lo más feo? Que usted lo siente en adelante. Pero aquí es una bendición. Y yo le decía ya, mira, y decía, venga, hermano. Y nos decía, ¿dónde está sentado? Ay, no, ¿cómo va a ser? Y mire, adelante. Lo pelan a uno ahí. Y todavía lo llaman. Y usted quiere ir a sentarse a escuchar. Pero hay gente, hermano, que siente que se merece esos lugares de privilegio. Hay gente que reclama esos lugares de privilegio. ¿Cómo va a ser que me vas a dejar ahí? ¿Cómo va a ser que me vas a tratar así? ¿Cómo va a ser que no me vas a atender así? Porque tenemos la mentalidad, como dice la palabra, que hay en el mundo. Y así son los gobernantes. La gente, vote por mí. Muévete un poquito de bonita. Vote por mí, dice la gente. Pero cuando ya esté enganchado en el puesto, hermano, primero a robar, se llenan las bolsas y después no te conocí. Porque eso es. Te vivía en una casita al lado suyo porque se votaba por mí y después una gran mansión al terminar el periodo de servicio. Y ahora ya no es Juan, sino Don Juan. Entonces se siente bien porque hay gente que le gusta eso. Mira, hermano, no busquemos el reconocimiento. En la iglesia no busque reconocimiento. No busque reconocimiento. La gente hace las cosas solo cuando es reconocido. ¿Y qué cuando no eres reconocido? Hay cosas en la obra del Señor que nadie sabe que usted hace. No busque, dice, a mí nadie ni la gracia me da. Gloria a Dios. Dios es el que lo va a recompensar. ¿De qué sirve que alguien le diga gracias y a Dios no le agradó lo que hizo? No me entiende, hermano. Porque eso es lo que podemos ver, que estamos esperando que alguien nos reconozca. Y no, hermanos. Hagamos todo, dice la palabra, como para el Señor. Y el Señor ejemplo fue para nosotros. Y dice, si quieres ser grande en el cielo, tienes que ser siervo de todos. No es al contrario, como aquí nosotros queremos una posición alta para que los demás nos sirvan. Hermanos, el servirle al Señor lo hacemos a causa de lo que Jesucristo hizo. Por eso le servimos. No sirva a Dios para agradar a alguien, para agradar al hermano, a su servidor, a nadie. Hágalo para Dios, que de Dios va a recibir la recompensa. ¿Quién pagó el precio por su salvación? Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que le va a dar la vida eterna? Jesús. ¿Quién tiene una morada preparada para cuando llegue ese momento? Es el Señor. De aquí no espere nada. De aquí no espere nada. Amén. Eso es lo que nosotros entendemos. Que muchas veces no queremos morir ni pasar ningún sacrificio. Tan simple como no quiero hablar de Cristo. Jesucristo dice, hermano, que por ese servicio que Él dio,
escuche, fue lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese servicio, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No queremos morir al orgullo? Porque me da pena hablar de Cristo. No podemos ni siquiera morir a esas pequeñas cosas. Por eso la grandeza en el cielo es totalmente diferente a la grandeza que encontramos aquí en la tierra. Amén, hermanos. Hagamos todo valorando el sacrificio de Jesús. Yo siempre les pido que cuando leamos la Escritura, usted trate de visualizar lo que está leyendo. Cuando leemos acerca de ese momento que estos discípulos vinieron delante del Señor a pedirle, visualice eso. ¿Qué fue la cara de Jesús en medio de esa petición? ¿Cuál fue la reacción del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sabe? Eso le da un gran valor, hermanos. Nosotros servimos al Señor no para agradar a alguien, sino para agradar a Dios. Porque claramente el Señor, cuando te llama a un ministerio, no te llama para que te sirvan, sino para tu servir. No para ser tú el exaltado, sino para ser tú el medio de exaltar al Señor. ¿Sabe cuál ha sido el problema de mucha gente famosa? Cantantes, adoradores, predicadores. ¿Sabe cuál es el gran problema? El problema es de que empiezan a creer que son ellos y no es Dios. ¿Cómo se puede saber o cómo una persona que quizás esté pasando eso se puede dar cuenta? Cuando no le importa y no ora. Se preocupa más porque todas las cosas salgan bien, pero no hay un momento de intimidad con Dios. Cuando yo hago las cosas por el Señor, busco de su presencia. Soy diligente en lo que hago, pero también busco de su Espíritu Santo. Porque en vano, hermano, hago lo que hago si no busco de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios en las cosas que queremos hacer? Busque de Dios. Busque de una manera íntima a Dios. Entienda que lo hace no para agradar a alguien, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio es que ahora estamos aquí. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué le parece si le damos gracias a Él? Valoremos el sacrificio, la muerte, resurrección de nuestro Señor. Como Él nos anunciaba a través de la palabra todo lo que iba a pasar. A través de ese sacrificio ahora podemos pedirle a Él que nos sane. Podemos pedirle a Él que nos salve. Podemos pedirle a Él que nos rescate. Dese cuenta las cosas que dice Isaías, capítulo 53, del 3 al 5. ¿Qué cosas dice el Señor que Él nos está dando a través de ese sacrificio? Te damos gracias, Dios, por este lindo tiempo, por esta oportunidad en el que podemos estudiar y conocer más de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Valoramos, Señor, tu sacrificio en nuestras vidas. Queremos ser imitadores de ti, seguirte a ti, oh Dios. Mira a todos los que estamos aquí, Padre bendito. Sabemos de que tú eres soberano y en tus manos está toda la potestad de nuestra vida y de todo lo que pasa. Solo te rogamos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Queremos servirte. Queremos, oh Dios mío, ser ese instrumento que te agrade, que sirva a Dios para el alcance de otros. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario también, oh Dios, es efectivo para aquellos que están afuera y que te necesitan, Dios. Póngase en pie, amado hermano. Dígale al Señor: úsame, Dios, aquí estoy.